Relatos perturbadores de servicios funerarios. Bienvenidos, intrépidos buscadores de lo desconocido, a otra noche de relatos perturbadores. Soy su anfitrión, y esta noche nos sumergiremos en las profundidades más oscuras de aquellos lugares donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve borrosa, las funerarias. Lo que están a punto de escuchar son testimonios de trabajadores del sector funerario, personas que han presenciado sucesos que desafían toda lógica y razón. Estas son experiencias de profesionales que día a día trabajan con la muerte, pero que nunca esperaron encontrarse con situaciones que los harían cuestionar la realidad misma. Apaguen las luces, cierren las puertas, y prepárense para escuchar 3 historias que les harán pensar 2 veces antes de asistir a un velatorio nocturno. Comencemos. Relato 1. El último servicio. Roberto, director funerario, 55 años. Durante 15 años he trabajado como director funerario en una de las casas más antiguas de la ciudad. Lo que voy a contarles sucedió hace apenas 6 meses, durante lo que parecía ser un servicio rutinario. Todo comenzó con el funeral de la señora Carmen Vega, una mujer de 78 años. Su familia había solicitado un velatorio nocturno, algo común en nuestra cultura. El servicio estaba programado para iniciar a las 8 de la noche y terminar a las 6 de la mañana del día siguiente. La noche transcurría normalmente. Los familiares iban y venían, algunos dormitaban en las sillas, otros conversaban en voz baja. Alrededor de las 3 de la mañana, solo quedaban 5 personas, 2 hijos de la difunta, una nuera, y 2 nietos adolescentes. Fue entonces cuando María, la señora de la limpieza, vino a mi oficina temblando. Me dijo que mientras limpiaba el baño del segundo piso, había escuchado pasos en el pasillo que lleva a la sala de preparación, un área restringida donde embalsamamos los cuerpos. Lo extraño era que, a esa hora, yo era el único empleado presente además de ella. Por protocolo, fui a revisar. Las cámaras de seguridad no mostraban nada inusual, pero mientras caminaba por el pasillo, noté que la temperatura había descendido drásticamente. Al llegar a la sala de preparación, me quedé helado, todas las herramientas estaban perfectamente ordenadas sobre la mesa de trabajo, formando un patrón específico que reconocí de inmediato. Era exactamente la misma disposición que usaba don Augusto, el antiguo director funerario que me había entrenado, fallecido hace 5 años. Él tenía una manera muy particular de organizar sus instrumentos, algo que nadie más hacía. Mientras observaba esto, las luces comenzaron a parpadear y escuché claramente el sonido de pasos acercándose. El frío se intensificó tanto que podía ver mi aliento. De repente, todas las puertas de los refrigeradores donde guardamos los cuerpos comenzaron a vibrar, como si algo quisiera salir. Aterrorizado, retrocedí hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero era imposible. Fue entonces cuando escuché una voz familiar detrás de mí: Roberto, todavía no has aprendido a hacer una sutura correcta. Era la voz de don Augusto. Me giré lentamente y vi una figura borrosa junto a la mesa de trabajo. Aunque no podía distinguir claramente su rostro, reconocí su característica bata blanca y su postura encorvada. La figura señaló hacia el cuerpo de la señora Carmen, que inexplicablemente estaba sobre la mesa de preparación, cuando se suponía que debía estar en el ataúd en la sala de velación. Lo que sucedió después me perseguirá para siempre. La figura comenzó a realizar los movimientos de embalsamamiento, pero sus manos atravesaban el cuerpo. De pronto, el cadáver de la señora Carmen se incorporó en la mesa, como si fuera una marioneta, y comenzó a imitar los movimientos de don Augusto. Grité y corrí hacia la puerta, que esta vez se abrió. Cuando regresé con seguridad y otros empleados que había llamado, todo estaba normal. Las herramientas en su lugar habitual, el cuerpo de la señora Carmen en su ataúd en la sala de velación, sin señales de haber sido movido. Revisamos las cámaras de seguridad posteriormente, pero solo mostraban estática durante esos minutos. Lo más perturbador fue que, al día siguiente, cuando revisé el cuerpo antes del entierro, noté algo que me heló la sangre:
las suturas del embalsamamiento habían sido rehechas. Con la técnica perfecta que solo don Augusto sabía hacer. Relato 2. La fotografía final. Ana, fotógrafa especializada en servicios funerarios, 40 años. Muchas familias solicitan este servicio como último recuerdo de sus seres queridos. Lo que voy a contarles ocurrió hace 2 años, en lo que parecía ser un servicio rutinario. La familia Mendoza había solicitado una sesión fotográfica durante el velorio de su patriarca, el señor Francisco. Era un hombre de negocios respetado, y querían documentar el evento para los familiares que no pudieron asistir. Todo transcurría normalmente mientras tomaba las fotografías habituales, el arreglo floral, el ataúd, los familiares dando el pésame. Pero cuando comencé a revisar las imágenes en mi cámara digital, noté algo extraño. En cada foto donde aparecía el ataúd, se podía ver una figura oscura de pie junto a él. Al principio pensé que era un familiar, pero la figura aparecía en el mismo lugar exacto en todas las fotos, incluso cuando había personas diferentes alrededor. Intrigada, decidí tomar más fotografías, esta vez prestando especial atención a esa área. Fue entonces cuando mi cámara comenzó a comportarse de manera errática. Se encendía y apagaba sola, y las baterías, que estaban recién cargadas, se agotaban en minutos. La situación empeoró cuando, al revisar las nuevas fotos, noté que la figura se había movido. Ahora aparecía más cerca del lente en cada toma, como si se estuviera acercando a mí. En la última foto que pude tomar antes de que mi cámara se apagara definitivamente, la figura estaba tan cerca que pude distinguir un rostro, era el señor Francisco, pero no como estaba en el ataúd, sino como aparecía en una fotografía de su juventud que la familia había colocado junto al féretro. Esa noche, mientras editaba las fotos en mi computadora, comenzaron a suceder cosas inexplicables. Mi programa de edición abría archivos al azar, principalmente fotos antiguas del señor Francisco que la familia me había proporcionado para el collage memorial. La temperatura de mi oficina descendió drásticamente y mi computadora comenzó a mostrar errores. De repente, todas las fotos que había tomado ese día comenzaron a abrirse una tras otra en mi pantalla, mostrando una secuencia escalofriante, la figura se acercaba más y más en cada imagen, hasta que, en la última foto, estaba justo detrás de mí. Fue entonces cuando sentí una mano fría sobre mi hombro. Al girarme, no había nadie, pero mi cámara, que estaba sobre el escritorio, comenzó a tomar fotos por sí sola. Cuando finalmente me atreví a revisar esas últimas imágenes, lo que vi me dejó sin aliento, en ellas aparecía yo, sentada en mi escritorio, y detrás de mí, claramente visible, estaba el señor Francisco, sonriendo y señalando algo en mi computadora. Lo más perturbador vino al día siguiente, cuando la familia Mendoza me contactó, alterada. Todas las fotos antiguas que me habían proporcionado del señor Francisco habían desaparecido de sus álbumes familiares. En su lugar, solo encontraron espacios vacíos y manchas oscuras en las páginas. Relato 3. El turno de medianoche. Manuel, vigilante nocturno, 47 años. Durante 5 años trabajé como vigilante nocturno en el cementerio memorial. Mi trabajo consistía en hacer rondas por el cementerio y la funeraria adjunta durante las noches. Lo que voy a contarles sucedió durante mi último mes en ese trabajo. Todo comenzó una noche particularmente fría de julio. Teníamos 3 cuerpos en la funeraria, esperando ser velados al día siguiente. Como era habitual, debía hacer una ronda de verificación cada 2 horas para asegurarme de que todo estuviera en orden. Durante mi ronda de las 2 de la mañana, noté algo extraño. La temperatura en el pasillo que llevaba a la sala de preparación era inusualmente baja, incluso para una noche de invierno. Mientras caminaba, escuché lo que parecía ser una conversación lejana. Siguiendo el sonido, llegué a la sala donde se encontraban los 3 ataúdes. Lo que vi me dejó paralizado, las tapas de los 3 ataúdes estaban abiertas, y los cuerpos no estaban en ellos. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí.
Al girarme, vi a 3 personas sentadas en las sillas de la sala, conversando como si estuvieran en una reunión casual. Eran los mismos cuerpos que deberían estar en los ataúdes, una anciana, un hombre de mediana edad y una joven. Estaban vestidos con las mismas ropas con las que serían enterrados, pero se movían y hablaban como si estuvieran vivos. No me notaron al principio, y pude escuchar su conversación. Hablaban sobre sus vidas, sus muertes, y lo que vendría después. La anciana mencionaba que tenía que esperar a alguien, el hombre hablaba sobre un asunto pendiente, y la joven lloraba porque decía que era demasiado pronto. De repente, los 3 se giraron hacia mí al mismo tiempo. Sus ojos estaban completamente negros. La anciana me sonrió y dijo, «Ah, el guardia. Justo a tiempo. Necesitamos que nos hagas un favor». Retrocedí hacia la puerta, pero ésta se cerró sola. Los 3 se levantaron y comenzaron a acercarse. El hombre sacó un papel de su bolsillo y dijo, «Solo necesitamos que entregues estos mensajes. Es importante». La joven añadió, «No podemos descansar hasta que estos mensajes lleguen a nuestras familias». Aterrorizado, tomé los papeles que me ofrecían. En ese momento, las luces parpadearon, y cuando se estabilizaron, los 3 cuerpos estaban de nuevo en sus ataúdes, como si nada hubiera pasado. Los mensajes resultaron ser cartas de despedida, con detalles que solo los fallecidos podían conocer. Cuando las familias los recibieron al día siguiente, quedaron impactadas por su contenido. Cada carta revelaba secretos familiares y ubicaciones de objetos importantes que nadie más conocía. Renuncié a mi trabajo esa misma semana, pero antes de irme, revisé los registros antiguos de la funeraria. Descubrí que no era la primera vez que algo así sucedía. Había reportes similares de otros guardias nocturnos, todos durante noches de luna llena, como aquella noche. Lo más inquietante es que, desde entonces, cada vez que paso cerca de un cementerio en la noche, puedo escuchar voces llamándome, pidiéndome que entregue más mensajes. Conclusión. Estas historias nos recuerdan que la muerte no es el final, sino quizás solo otro comienzo. Los que trabajan en servicios funerarios son testigos privilegiados de ese fino velo que separa nuestro mundo del más allá, y a veces, ese velo se vuelve más delgado de lo que pensamos. Si alguna vez se encuentran en un velatorio nocturno, o pasan cerca de una funeraria en la madrugada, recuerden estas historias. Piensen en Roberto y su encuentro con su antiguo mentor, en Ana y sus fotografías inexplicables, y en Manuel y sus mensajeros nocturnos. Tal vez, solo tal vez, aquellos que creemos que se han ido para siempre, todavía tienen algo que decirnos. La pregunta es, ¿estamos preparados para escuchar? Gracias por acompañarnos en esta noche de terror. Hasta la próxima, si es que nos volvemos a ver.